Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Nuevas Publicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca Nacional, Lecturas de Verano, espacio en el que se hace la presentación pública de obras de reciente factura editadas por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Agradezco al público que nos acompaña hoy y les invito a escribir saludos, comentarios y preguntas en los comentarios para que sean atendidos durante la transmisión. En esta ocasión toca el turno al libro Perspectivas disciplinarias y metodológicas en el estudio de revistas científicas mexicanas del siglo XX, coordinado por Dalia Valdés, Rodrigo Antonio Vega y Ortega y María Elena Ramírez de Lara, editado por el Instituto y publicado este año 2023. Este conversatorio será dirigido por las dos coordinadoras del libro y participarán algunas de las autoras y los autores que en él escriben. Cedo los micrófonos a quienes dirigen esta presentación, así que sean bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Dalia Valdés y me da mucho gusto estar en la tercera presentación de este libro. Para nosotros, pues es un proyecto muy importante que queremos compartirles y esta vez la presentación está organizada para que los propios autores sean los que les puedan comunicar a los interesados en esta publicación de qué va, de qué tratan sus propios capítulos. Pero antes, rápidamente, Elena y yo vamos a hablarles de la estructura de este libro. Bueno, en primer lugar tengo que decir que este libro es uno de los productos del proyecto de ciencia básica CONACYT, que se llama Modelo Histórico para el Análisis del Proceso de Edición de Publicaciones Periódicas Científicas Mexicanas, 1900-1995. Rápidamente diré que no vamos a discutir aquí de la importancia de las revistas científicas, todas las conocemos porque los investigadores, los estudiantes, los académicos las consultamos. Sin embargo, la particularidad de este proyecto es que lo que estudiamos son revistas científicas históricas, es decir, revistas científicas mexicanas impresas que nacieron en el siglo XX. Otra cuestión que nos interesa en este proyecto es brindar métodos que sirvan para estudiar precisamente estas revistas desde el punto de vista histórico. Yo voy a hablar en principio, de las primeras dos secciones en las que se divide esta obra. La primera es la de registro, que como ustedes pueden ver, y para no leer los capítulos, aquí se muestran. Aquí se informa de los proyectos para el registro, estudio y rescate de las revistas científicas mexicanas. Luego en la segunda sección de disciplinas, lo que los coordinadores pensamos es que era muy importante brindar al lector de esta obra ejemplos de las disciplinas que creemos más representativas, importantes y que más se han dedicado a estudiar las revistas científicas mexicanas, aunque mayormente de los siglos XVIII y XIX, pero ahora del XX. Entre ellas están la historia de la prensa, ahora la historia del libro de la edición que incorporamos, la conservación, evidentemente la historia de la ciencia y el periodismo y la divulgación. A continuación, Elena. Gracias. Pues a mí también me alegra poder estar en esta tercera presentación del libro Perspectivas disciplinarias y metodológicas en el estudio de las revistas científicas mexicanas del siglo XX, porque sí creo que fue un esfuerzo importante de parte de varios especialistas para dar a conocer el desarrollo de estas publicaciones especializadas en distintas áreas y que pues abonan a un conocimiento de nuestro pasado científico, de nuestro pasado editorial, y creemos que es útil pues todo este esfuerzo. En cuanto a la parte de estructura, vemos que está integrado por varios capítulos en los que se refieren distintas partes, elementos que componen cada una de las revistas. Hay quien aborda, por ejemplo, los paratextos, como es el caso de Andrea Mariel Pérez González. Leonel Sagaón habla de los conceptos de comunicación gráfica, es decir, incluso elementos como la tipografía, los gráficos, la composición de páginas, colores, texturas, todo esto para hablar de los objetivos comunicativos que pueden ser conscientes o no, pero que están incluidos en las revistas médicas del siglo XX. En el caso de la publicidad es abordada por la doctora
María Eugenia Constantino y yo nos dedicamos a revisar algunos de los elementos de publicidad que aparecen en las revistas médicas de los años 30 y bueno, ahí también tratamos de ofrecer pues un acercamiento y algunos conceptos que permitan abonar más en esta área tan rica que es justamente la de la publicidad y todo lo que interviene, todo lo que tiene que ver con ello en las revistas científicas. Laura Nayeli, a su vez, habla de historietas y caricaturas que también están insertas en las publicaciones médicas, revistas médicas de los años 30 y 40. Angélica Ángeles habla de la encuadernación, aunque ella afortunadamente va a poder participar más adelantito. Entonces, estos son los componentes de la sección de estructura, mientras que la sección de objetos de estudio refiere revistas disciplinares, cómo ciertas disciplinas tienen sus propias revistas y esto tenemos un acercamiento de Grisel Robles Cárdenas a las revistas de economía, de la doctora Patricia Gómez Rey a las de geografía, también ella tendremos oportunidad de escucharla directamente, así que pues no hablo demasiado de eso, así que me refiero más a las revistas de ciencias de la Tierra, esto es geofísica, geología, ciencias del mar y otras, y ciencias espaciales que Luis Alexis Ábalos Urbina aborda en su capítulo. También la filosofía es abordada por José Manuel Cuéllar Moreno y Rogelio Alonso Laguna García, quienes, gracias a este acercamiento a través de las revistas, pues pueden hablar de la profesionalización de esta disciplina e incluso de cómo se va formando una tradición de pensamiento mexicano que es muy útil para el conocimiento de la historia intelectual de nuestro país. A su vez, Lidia Elizalde Valdés habla de el arte, revistas científicas de arte y estética, es decir, ya hablar de estas especialidades y como una pionera de ellas, la revista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en particular se concentra en ella. Loret Godinas habla de las revistas bibliográficas, también cómo la bibliografía y la bibliotecología tienen un impulso y un soporte a través de estas revistas y bueno, también en este caso tenemos la oportunidad de escuchar a la autora que más adelantito, así que pues mejor les voy cediendo la palabra. Bueno, falta la última sección, gracias Elena, que es la de teoría, y esta la incluimos porque nos dimos cuenta de que hay un vacío en cuanto a una teoría actual de la publicación periódica y una teoría unificada de la edición, de tal manera que pues Claudio Maiz, que es un reconocido investigador argentino, hizo esta aportación, también Grisel Robles, y previo a presentar a la primera autora de capítulo en esta obra, quisiera nada más decir que lo que queremos también enfatizar en esta obra y en todo el proyecto es promover el estudio interdisciplinario de este objeto de estudio que es la revista científica, con las disciplinas que ya hemos mencionado, pero también otras, hacen falta historias de las disciplinas del siglo XX, de todas las áreas del conocimiento, y por otro lado, una visión integral de la revista frente a los estudios que se centraban solamente en los textos. Y eso queda resaltado por la sección de paratextos. Bueno, pues me da mucho gusto ahora presentar a nuestra primera autora, que es la doctora Ramona Pérez Bertroy. Adelante. Muy buenas tardes, agradezco al público que me escucha. El trabajo titulado Catalogue of Scientific Papers 1800-1900 y las publicaciones periódicas científicas mexicanas surgió después de que la maestra Rocío Cázares y su servidora nos dimos a la tarea de investigar sobre el International Catalogue of Scientific Literature 1902-1921, enfocado a compilar la bibliografía científica universal del siglo XX. Nuestro propósito fue conocer la colaboración de México en este proyecto editorial. Fue en esta primera investigación donde nos enteramos de la existencia del Catalogue
of Scientific Papers 1800-1900. En grandes pláticas con la doctora Dalia Valdés sobre los hallazgos encontrados a partir del Catálogo Internacional de Literatura Científica del siglo XX, ella nos extendió la invitación para participar con un capítulo dentro del libro colectivo que ahora se está presentando. En esta ocasión, el objeto de estudio sería el Catalogue of Scientific Papers 1800-1900, es decir, el catálogo de documentos científicos del siglo XIX, que también fue liderado por la Real Sociedad de Londres, una de las sociedades académicas más antiguas de Europa. Tanto a la maestra Cázares como a su servidora nos pareció importante estudiar este catálogo porque resultó el proyecto bibliográfico más ambicioso de su tiempo. Intentó compilar la producción periódica de carácter científico del siglo XIX que se publicaba en el mundo. Para poder comprender los alcances de esta obra dentro del movimiento de la bibliografía contemporánea, fue necesario indagar en un primer apartado sobre los orígenes del proyecto y después sobre la producción de dicho catálogo. Un segundo apartado haría referencia al estudio de los repertorios científicos nacionales. En primera instancia, para valorar la obra en su conjunto, fue necesario revisar sus antecedentes a través de un contexto histórico para llegar a conocer la posición dominante que ocupó la producción editorial periódica científica a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En este contexto, este trabajo descubrió que fue en los países más industrializados, donde se generó una infraestructura educativa y científica que tuvo impacto en la enseñanza, en el trabajo intelectual y en los medios de comunicación de cultura impresa. Por consiguiente, la actividad científica se expandió y se institucionalizó en las universidades, escuelas o institutos. Como resultado de esto, las revistas científicas crecieron aceleradamente como nunca en la historia de la edición y ocuparon una posición dominante en los medios de comunicación para mantener informada a la población sobre diversos temas y en la comprensión del público de los nuevos descubrimientos, teorías y prácticas científicas, así como por el interés que despertó la ciencia para el comercio, la industria y la vida cotidiana. Fue entonces cuando se formaron las grandes colecciones científicas de publicaciones seriadas que fueron a parar a las bibliotecas universitarias o colegios para su conservación y difusión. Así nació tanto en el viejo como en el nuevo continente la necesidad de crear instrumentos de consulta a través de un control bibliográfico para registrar la actividad científica que iba en aumento tanto en Norteamérica como en Europa. En este contexto se descubrió que fue Inglaterra, a través de la Asociación para el Avance de la Ciencia de la Real Sociedad de Londres, la pionera en impulsar una bibliografía especializada de carácter universal para recuperar la producción científica periódica del siglo XIX en vista de que no existía una memoria de este tipo. En referencia a la producción del catálogo, las investigadoras de este trabajo académico encontraron que fue financiado por la Real Sociedad de Londres, el gobierno británico y por algunos particulares. Nos dimos cuenta que representó para la Real Sociedad de Londres un alto costo económico en materia de impresión, más los gastos de una mano de obra elevada en materia de catalogación, porque demandó el trabajo de muchísima gente profesional y administrativa. Aún así, se publicó un extenso catálogo entre 1867 y 1925, formado de 19 volúmenes y 10 índices temáticos. A pesar de su amplio alcance, la obra no pudo ser una lista completa de los trabajos científicos realizados en esa centuria, ya que hubo omisiones importantes. Dado el largo tiempo de su producción, el catálogo no podía garantizar documentos actuales, tenía al menos 5 años de retraso y al término de la obra cercana a los 15 años. A pesar de todo esto, es decir, que no era totalmente exhaustivo ni podía actualizarse fácilmente, o sea,
Aunque tenía una utilidad limitada como instrumento de consulta para la investigación, el trabajo realizado fue encomiable, ya que facilitó el contacto con los avances que se estaban realizando en varias ramas de la investigación científica. Los hombres de ciencia de su tiempo lo consideraron una guía útil para la historia de la disciplina en general, así como una herramienta biográfica del quehacer científico, con sus entradas por autores y listados bibliográficos sobre los trabajos publicados. Sin duda alguna, su alcance sorprendió al mundo occidental y a partir de entonces se comenzó a comparar y a medir la producción científica por autores y también la contribución por países. La experiencia de la Real Sociedad de Londres como empresa organizadora del catálogo de artículos científicos del siglo XIX, lejos de considerarse un fracaso, alentó a dicha agrupación a proseguir el trabajo bibliográfico a la vuelta del siglo XX, con el firme propósito de recoger la producción corriente del siguiente siglo, es decir, con la meta de recopilar lo que se publicaba cada año. Como agencia catalogadora se dio cuenta del alto costo de su producción. Por tal motivo, el Catálogo Internacional de Literatura Científica del siglo XX sería realizado y financiado por un equipo internacional de colaboradores representados por los países del mundo. En este contexto, la Real Sociedad Británica inauguró la nueva era de la cooperación y del trabajo en equipo dentro de la bibliografía occidental contemporánea. Otro de los hallazgos de este capítulo del libro se derivó del análisis que se hizo de las publicaciones científicas mexicanas que aparecieron registradas en el Catálogo Internacional del siglo XIX. Se hizo una medición por títulos de publicaciones y autores. A través de este trabajo académico se dio a conocer que el proyecto documental británico no cubrió el amplio espectro de publicaciones científicas nacionales. En México existían por lo menos unas 40 agrupaciones científicas con actividad editorial y un centenar de periódicos dedicados a la divulgación y especialización de las distintas ciencias, con un nivel académico y presentación editorial similar a las europeas. En este contexto, la investigación reportó que los ingleses lograron indizar 624 referencias hemerográficas nacionales en el Catálogo Internacional del siglo XIX frente a las 55 localizadas en el Catálogo del siglo XX. Los repertorios científicos citados en el Catálogo del siglo XIX fueron de las principales revistas, boletines y memorias que surgieron de las instituciones científicas más importantes del país. Por igual, dicho catálogo citó los trabajos de los científicos de mayor renombre que muchas veces encabezaban las academias y los periódicos de fin de siglo. En síntesis, el Catalogue of Scientific Papers 1800-1900 sentó las bases para la organización de las publicaciones científicas durante el siglo venidero, así como las prácticas de citación en la investigación de todas las ramas del conocimiento, herencia que hemos recibido hasta nuestros días. Me resta al público que me escucha a leer este interesante capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora, dentro de esta misma sección de registro, le doy la bienvenida a Edwin Alcántara para que nos hable de su capítulo. Adelante, Edwin. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dalia. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando en esta presentación. Pues antes que nada, agradecerte a ti, Dalia, y a Elena, por supuesto, porque no solo por la invitación a participar en este valioso libro que en realidad pues me parece de una utilidad extraordinaria, porque no solamente las revistas científicas pues se han estudiado poco y aunque es un campo en expansión, la verdad es que hace falta explorar muchísimo todavía y ustedes nos abrieron las puertas en este camino porque precisamente algo que es importante comentar a quienes nos escuchan es que cuando comenzamos en el Departamento de Sistematización Hemerográfica con esta nueva plataforma de indización, el sistema de índices de la Hemeroteca Nacional Siena, pues ustedes, tu proyecto, Dalia, fue pues
el que amadrinó, podríamos decir, esta vinculación del Departamento de Sistematización Hemerográfica con el área de investigación. Lo que tratábamos de hacer era establecer un vínculo también entre los trabajos de sistematización hemerográfica y las publicaciones que están investigando, que están explorando los investigadores, y nos sirvió como un excelente modelo, mucho gracias a tu guía, a la guía de ustedes, Elena, que también nos acompañó en este proceso de arranque inicial para nosotros poder construir este modelo de indización de revistas médicas. En este caso, pues yo quiero agradecer también particularmente a mi amiga y colega Marta Álvarez, también del Departamento de Sistematización, con quien tuve el gusto y el honor de escribir este capítulo, y que pues nos puso a pensar de una manera muy, muy rica, muy provechosa, acerca de cómo hacíamos nuestro trabajo, de cómo realizamos el trabajo en el Departamento de Sistematización, y especialmente de las singularidades, de los retos, de los desafíos metodológicos que implica indizar una revista médica. Importante empezar hablando, como lo hacemos en este capítulo, acerca de la importancia de la hemerografía como un instrumento de investigación, como un instrumento de rescate que estudia, de rescate y recuperación de información, que estudia las publicaciones periódicas, por supuesto los diarios, las revistas, la trayectoria de los periodistas, quienes escriben, cuáles son los contenidos, la descripción misma de las publicaciones. Es importante decir que, como por la periodicidad misma de muchas publicaciones periódicas, quien acude a la Hemeroteca Nacional tiene un material vastísimo, un material abundante, y que entonces hacen falta, es aquí donde entran en juego los instrumentos de investigación para indizar, para sistematizar, para facilitar el trabajo y para la búsqueda por parte de quienes consultan estas publicaciones periódicas, y que se les facilite este trabajo. Y para ello, pues bueno, se realizaron una serie de procedimientos, discutimos también con Dalia, y también al interior del departamento, pues todo lo que era necesario, todo lo que representaba, pues indizar revistas especializadas. Entonces es importante subrayar que este sistema de índices de la Hemeroteca Nacional, que por cierto me parece importantísimo decir que lo visiten ustedes, pueden entrar a la página del instituto, pueden anotar en el buscador Siena, con H intermedia, Sistema de Índices de la Hemeroteca Nacional, y pues allí no solamente van a encontrar estas revistas científicas de inestimable valor, sino también publicaciones literarias, publicaciones culturales, temas de actualidad también, que se han manejado, de información de trascendencia actual, información fresca sobre movimientos sociales, sobre cuestiones trascendentales como los feminicidios, etcétera. Yo los invito a que también investiguen un poco, exploren este sistema de índices de la Hemeroteca Nacional. Entonces, volviendo un poco a lo que representó, pues bueno, por supuesto, tratándose de revistas médicas, el reto era importante. Comenzamos con la indización del Boletín de Ciencias Médicas que se publicó sobre todo a principios del siglo XX, y cuyo director era un médico militar, Manuel S. Soriano. Se trata de una colección que tiene 1,161 registros hemerográficos. Y bueno, pues ¿cuáles fueron los retos? En realidad, pues siendo una revista especializada, en realidad teníamos que irnos familiarizando, pues por ejemplo, con los nombres de los médicos, con las enfermedades que estaban, digamos, asolando al país en aquella época, como el paludismo, la fiebre, la tifoidea, la sífilis, el cólera, la escarlatina. Por supuesto, nos adentramos un poco en quiénes eran estos destacados médicos que estaban, digamos, en el escenario de la medicina mexicana en ese entonces. Además del mencionado Soriano, estaba Francisco Bullman, Eduardo García, Eduardo Liceaga,
Ernesto Cervera, Alonso Herrera, Ernesto Ulrich, Ernesto W. Careaga. Muchos de estos médicos que participaron en esta publicación pues eran mexicanos en su mayoría, pero también había colaboraciones de médicos, por ejemplo, de Estados Unidos, de Cuba, de Alemania. Entonces eso nos da también un panorama muy rico también en cuanto a las participaciones, en cuanto a la autoría de distintas latitudes. También se encuentran indizadas en nuestra plataforma otras publicaciones médicas, como el Boletín de la Asociación Médica Mexicana, que se publicó entre 1920 y 22, Prensa Médica, que se publicó en 1841, Hospital General, también editado entre 1921 y 22, la Revista Médica del Hospital General, que se publica a partir de 1838. Y bueno, era parte de estos retos, pues era también que en la ficha, en los registros hemerográficos, estuvieran consignados todos los datos técnicos fundamentales, desde el autor o autores del artículo, el título de la publicación, el título del artículo, el soporte, las páginas, las secciones, las notas. Aquí nos topamos con algunos retos interesantes porque no solamente son los géneros periodísticos convencionales que conocemos, como la nota informativa, como la semblanza, como el reportaje, sino que también aquí aparecían, por ejemplo, listados de médicos, pacientes, semblanzas de médicos, discursos, propuestas legislativas, leyes relacionadas con la medicina, crónicas, reseñas, por ejemplo, de congresos médicos. Digamos que las singularidades que ofrecía esta variedad de géneros que se manejan en las revistas médicas, pues nos fue dando también pauta para tratar de abrir, digamos, nuevos géneros dentro del sistema. Y bueno, también aquí, eso fue un reto importante. Obviamente que teníamos que documentarnos un poco acerca de los contextos sociales, de los contextos históricos, tener los datos completos, quiénes eran los médicos, por ejemplo, cuáles eran las enfermedades, en fin, una serie de elementos por los que fue necesario consultar algunas publicaciones especializadas, algunas páginas también especializadas, esto con el propósito de que también los descriptores fueran los correctos, fueran los adecuados, para que los usuarios puedan acceder de una manera conveniente, rápida, ágil a los registros. Ahora, ¿cuál es la utilidad también de estas revistas médicas? Si bien, por supuesto, en primer lugar, pues pensamos en la historia de la medicina, que por supuesto es una fuente riquísima, la verdad es que pensamos que puede haber una diversidad de usuarios y de necesidades de investigación, pues muy de acuerdo con lo que cada uno, el tema que cada uno está estudiando. Por ejemplo, este es el estudio de la historia de la edición, pues aquí va a encontrar, aquí quienes consulten la plataforma Siena, van a encontrar un material riquísimo, ¿no? Para hacer una descripción, como dice la propia Dalia, la biografía de las revistas, ¿no? Y también, por ejemplo, quienes están interesados en historiar propiamente la profesión médica, ¿no? La ética, la deontología de la medicina, también, por ejemplo, para términos de la historia social, pues ahí se van a encontrar con vetas muy ricas, ¿no? Por ejemplo, el impacto social que tenían las enfermedades, las condiciones de vida de las personas, el estado, digamos, de la salud pública en esos momentos, pero también, por ejemplo, los historiadores, los especialistas en historia política, pueden documentar una serie de datos también muy interesantes, por ejemplo, no solamente las leyes en materia de salud pública o las políticas en esta materia, sino también, por ejemplo, los vínculos que tenía el gremio médico con las élites políticas y económicas del país.
También podemos encontrar, por ejemplo, hasta cuestiones para la historia cultural, ¿no? Aspectos, por ejemplo, como la higiene, los hábitos en la vida cotidiana, o incluso las creencias populares sobre las enfermedades y cuáles eran las prácticas sociales utilizadas, digamos, popularmente, socialmente, para combatir ciertos padecimientos. También, por ejemplo, podemos conocer mucho la vida colegiada de los médicos, las tesis de grado, cómo se incorporaban nuevos médicos a la profesión, las redes que los médicos establecían también con otros personajes prominentes de su época, la participación del gremio médico en las políticas de salud. Y bueno, ya para ir concluyendo, solamente agregaría un caso que nos pareció muy emblemático, el del doctor Eduardo Liceaga, que como saben, pues es uno de los creadores e impulsores del Hospital General de México y también como de uno de los médicos más activos a principios del siglo XX también, y que tuvo una actividad intensa en distintas asociaciones médicas, en congresos médicos. Pues si ustedes, por ejemplo, buscan, ponen en el buscador de Siena el nombre de Eduardo Liceaga, se van a encontrar con referencias muy ricas, ¿no? Por ejemplo, que apenas un mes antes de la Revolución Mexicana, en octubre de 1910, Liceaga partió a Estados Unidos para una reunión en la Academia Nacional de Medicina, también que pues hacia 1912, Liceaga también participó en la Academia de Medicina en un congreso para el estudio de la tifo, al lado del mencionado ya Francisco Bullman, y que también marcha a Washington para participar en el 15º Congreso Internacional de Higiene y Demografía. También que fue nombrado presidente del Consejo Superior de Salubridad, y después un nuevo viaje a Estados Unidos en 1914. En fin, tenemos como datos, indicios que permiten reconstruir muy bien la trayectoria, la actividad pública, en este caso de un médico tan distinguido, incluso también sus honras fúnebres. Y bueno, pues ya por último decir que los médicos, muchos de ellos, pues también escribían literatura, muchos de ellos escribían poemas, escribían ensayos, escribían literatura, y que también pues esto nos permite adentrarnos hasta incluso en el sistema literario y ver cómo funcionaban cuál era el papel de los médicos en estos espacios de sociabilidad, en las veladas literarias que hacían también las asociaciones médicas y cómo formaban parte de estas élites culturales. En fin, pues es para invitarlos a leer este libro en el que van a encontrar pues también una riqueza extraordinaria desde muy distintos ángulos, y pues nuevamente agradecer a los coordinadores, las y los coordinadores del libro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Edwin, y a Marta, autores de este interesantísimo capítulo. Son muchas las dimensiones que ha destacado Edwin y le agradecemos mucho. Pasando ahora a la sección segunda, la de disciplinas, me da mucho gusto que tengamos aquí a Ana Peniche, y es que partiendo esta investigación de los materiales hemerográficos de la propia hemeroteca, pues es una disciplina imprescindible. Adelante, Ana. Muchísimas gracias, Dalia, y nuevamente muchas gracias a las coordinadoras por esta invitación, también por invitarme tanto a la participación en el libro como por invitarme a la participación ahorita en este espacio de difusión de este, para mí, importante libro sobre las revistas científicas. También quiero agradecer y aprovechar este espacio para celebrar que hayan invitado a distintas perspectivas, sobre todo la parte que vamos a hablar ahorita y que después va a hablar mi compañera Angélica Ángeles, que tiene que ver mucho con la materialidad y con la producción de este tipo de publicaciones periódicas que son tan importantes, que son las revistas científicas. Para mí fue muy enriquecedor poder participar en esta publicación y sumarme a todos los conocimientos que mis colegas han hablado ahorita y que están vertidos en todos los otros capítulos, pues considero que la conservación es parte de este esquema complejo a través del cual pueden entenderse las publicaciones, y no solamente entenderse, sino seguirse estudiando y difundiendo sus conocimientos.
Justamente me parece que a partir de este complejo estudio y esta manera de comprender a través de un sistema las publicaciones periódicas, pues es que se puede lograr algo que yo me atreví a llamar trascendencia. Por eso, y también en unas pláticas muy profundas y muy interesantes con la doctora Dalia, pues es que nos atrevimos a nombrar y a generar este artículo o este capítulo del libro llamado La conservación de revistas científicas, una estrategia para promover su trascendencia. Me gustaría contarles un poco el contexto a partir del cual surgió esta idea, después un poco platicarles cuál fue como el modelo de pensamiento que guió la propuesta y posteriormente hablarles de algunos de los resultados que ahorita son pues visibles, sobre todo en la Hemeroteca Nacional Digital de México, y que en parte fueron promovidos a partir de esta investigación y de este ejercicio que incluyó a las revistas científicas. Un poco para contextualizarlas y contextualizarlos, en la Hemeroteca Nacional de México tenemos más de 30,000 títulos y 8 millones de ejemplares. Por lo tanto, pues las revistas nacionales, al igual que los periódicos, representan, en específico las revistas representan la segunda colección más grande con la que cuenta la Hemeroteca Nacional y por lo tanto es una de las colecciones más consultadas. Su estudio y conservación resulta, por lo tanto, esencial para la institución, pues el buen estado de conservación de estas publicaciones puede promover su uso continuo y, por lo tanto, el acceso a sus contenidos. Durante la toma de decisión que hacemos en uno de los departamentos de la hemeroteca, que es el Departamento de Preservación y Reprografía, resulta imprescindible para nosotros analizar no solamente en el estado en el que llega a nosotros, sino todo el contexto de producción, es decir, los materiales que se utilizaron, el tipo de tiraje que se hacía, los materiales, por ejemplo, que se anexan a este tipo de publicaciones, como pueden ser algunas postales, algunos suplementos o algunos elementos simplemente que acompañan a estas publicaciones. Entonces, solamente si nosotros tenemos un contexto completo de qué es lo que implica una publicación, de dónde viene y la complejidad no solamente de los materiales, sino de su proceso de producción, es que podemos tener una perspectiva mucho más completa para la toma de decisiones de la conservación. Entonces, teniendo un poco este panorama vertido, lo que pensamos es en analizar algunos modelos en los cuales se tratan de meter justamente todos estos elementos para entender a las revistas, en este caso a las revistas científicas, y proponer mejores estrategias de conservación. En el capítulo del libro que estoy presentando en este momento, hago referencia a varios modelos que discutí con la doctora Dalia y hice referencia a uno que me pareció particularmente interesante, que es el de Kruis-Kappel, en el cual se analiza la secuencia y producción de estos objetos. Para nosotras, como les decía, es sumamente importante entender esta producción e involucrarla con el proceso de conservación y toma de decisiones para la conservación de las revistas, porque una vez teniendo como todos estos contextos y los resultados de esta actividad, entonces nosotros podemos tomar una decisión de hacia dónde van las estrategias y sobre todo implicarlas en una segunda actividad que realizamos aquí en la hemeroteca y en el departamento, que es la digitalización. Por lo tanto, uno de los ejercicios que fueron interesantes a partir de la generación de este capítulo y de la discusión transdisciplinaria con mis colegas, pues fue generar algunos criterios que nosotros tomamos en consideración antes de digitalizar los títulos que subimos continuamente a la Hemeroteca Nacional Digital de México. Es un ejercicio que nosotros realizamos, sobre todo porque nos interesa muchísimo entender tanto la parte técnica, que forma parte de uno de los criterios, es decir, cómo está conformado o el estado de conservación en el que se encuentra una publicación, pero también analizamos los criterios sociales, o los hemos nombrado de esa manera, debido a que involucran un poco pues el impacto para la sociedad o la importancia que una publicación puede tener. De esta manera, hemos puntualizado, por lo tanto, que necesitamos de estos dos conocimientos, tanto del estudio de su producción y su importancia para el ámbito académico, como del estado de conservación en el que está. Y de esa manera, un ejercicio pues, muy interesante que realizamos fue justo el generar listas a partir de criterios de selección que, como les digo, toman en cuenta estas dos perspectivas. Los retos, por lo tanto, implican no solamente que nuestra labor en términos de conservación pongan a disposición de los usuarios una publicación en buen estado, sino que también inviten a otros investigadores o a otros colegas que al igual que mi compañero Edwin, estudian el contenido de las publicaciones para en conjunto no solamente darle al público usuario la publicación, sino hablarle de su importancia y mostrarle su contenido.
De esta manera, pues hemos trabajado en conjunto y es así como se refleja en este capítulo del libro para seleccionar varios títulos que están muy relacionados con el desarrollo de revistas científicas. Nada más por mencionarles algunos que hemos subido recientemente en la Hemeroteca Nacional Digital de México, se encuentra la revista del Ejército y de la Marina, la revista mexicana de Ingeniería y Arquitectura, el Boletín de la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística y, por supuesto, el Boletín de Ciencias Médicas. Entonces, para nosotros ha sido muy importante tratar de justamente promover su conservación, pero también su trascendencia a partir de sumar los esfuerzos sobre el estudio y el análisis de los contenidos de estas publicaciones. Finalmente, pues en el capítulo del libro se menciona la importancia de vincular estas dos actividades o estos dos grandes grupos de actividades que tienen que ver con su producción y análisis y su conservación, principalmente para lograr transmitir a través en específico de un objeto digital en la Hemeroteca Nacional Digital de México, transmitir la materialidad de los objetos, generar algunos mecanismos de apropiación de lo patrimonial y generar una experiencia entre lo virtual y lo impreso y con esto pues invitar al lector a que estudie el contenido de las publicaciones y entienda un poco la complejidad del contexto de su producción. Pues le traté de resumirles un poco el contenido de este capítulo. Los invito a que lo lean y a que generemos en conjunto algunas provocaciones que hagan que estas revistas científicas trasciendan, ¿no? A lo largo de la historia. Pero también los invito a leer todos los capítulos de este interesante libro en el cual pues tuve el honor de participar. Así que muchísimas gracias a las coordinadoras. A ti, Ana Peniche, por tu colaboración tan importante para la investigación de este tipo de materiales. Definitivamente la reflexión del investigador tiene que llegar hasta el nivel de cómo están guardadas estas revistas, dónde, por los modos de hacerlo, en fin. Y gracias por orientarnos en ese camino. Elena, adelante. Bueno, pues a mí me toca, para dar continuidad en esta área de los objetos que son estas revistas, su cuidado y su preservación, ahora darle la palabra a nuestra compañera Angélica Ángeles Rodríguez, quien va a hablar de su capítulo titulado Encuadernación en la sección de estructuras de nuestro libro de perspectivas. Hola, Angélica, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a los coordinadores del libro y pues especialmente a la doctora Dalia, que fue la que nos estuvo por ahí buscando y contactando junto con mi compañera Ana Peniche, y nos pareció súper interesante esta posibilidad de hablar de la encuadernación pues como objeto de estudio, ¿no? Que de pronto nosotras mismas como conservadoras nos damos cuenta que hace falta mucha información al respecto, información que no solamente desde un aspecto de saber sobre las encuadernaciones, sino también para la conservación, para poder intervenirlas de la mejor manera y conservarlas. Pues muchas gracias, doctora Dale y doctora Elena. Yo les quiero hablar un poquito de manera muy resumida, que es de lo que trata el capítulo de encuadernación. Este capítulo está conformado por 4 apartados. El apartado 1 incluye la definición y función de la encuadernación como parte de la revista, abordando a la encuadernación como un elemento de información, pero que también le brinda a la revista manejabilidad, protección y unidad. El segundo apartado aborda a la encuadernación como fuente de información, como la parte física y tangible de la revista. Aquí se ve a la encuadernación no solo como un continente del documento, sino que es considerada como parte integral del mismo, llegando incluso a proponer pensarla como fuente de información en sí misma, ya que abarca aspectos de la revista que solo se encuentran ahí, no exclusivamente de manera textual, sino que también a través de la fisicalidad de lo físico, que nos habla del proceso de producción, edición, publicación, formas de lectura, distribución y usos. La encuadernación entonces comunica y transmite información sobre el entorno en el que la revista fue creada y consultada, por lo que puede ser interpretada a lo largo del tiempo de diferentes formas, desde un documento científico en su momento de creación hasta como un objeto historiográfico,
por lo que la encuadernación como parte integral de este se suma a su contenido informativo. En el apartado número 3 se aborda la historicidad de las encuadernaciones de las revistas. Aquí se distinguen dos grandes momentos de la trayectoria de una revista. La primera, que corresponde al momento de creación de la revista, y la segunda, que se refiere a cuando éstas forman parte de un acervo documental, ya sea una biblioteca, una hemeroteca, un centro de documentación de una entidad pública o una entidad privada, en una colección privada como tal. En lo referente a la primera temporalidad, que se refiere, como les acabo de mencionar, a la primera encuadernación de la revista, esta se hace junto con la publicación y es parte del proceso de impresión. En este apartado, entonces, se aborda la descripción de los elementos físicos que conforman la revista, incluyendo la encuadernación, ya que no puede concebirse de manera separada, puesto que la cubierta o cartera que la conforman es parte de la información impresa. El apartado abarca la descripción de las partes que constituyen a la encuadernación y su función como parte de un sistema, considerando pues a la publicación como un organismo documental. También incluye la descripción del proceso de factura con sus materiales y variantes técnicas. Finalmente, en este apartado se incluyen las distintas posibilidades de modelos o formas de encuadernación, señalando cuáles son las más usadas de las revistas científicas del siglo XX en México. La encuadernación aquí forma parte de la factura de la revista para la creación de un producto para ser presentado y vendido. Se trata de estructuras sencillas, pero que tenían por objeto poder conformar un artículo terminado para su distribución expedita. El siguiente apartado aborda el segundo momento de la historicidad de la encuadernación de las revistas, que es cuando éstas pasan a formar parte de un acervo y por lo tanto en este momento es posible que sean reencuadernadas para conformar volúmenes que conjunten varios números o ejemplares. De igual manera, aquí se describen los elementos físicos que conforman las encuadernaciones, los materiales y los procesos de elaboración, así como las variantes técnicas usadas para la encuadernación de las revistas científicas. Esta forma de agrupamiento sirve no solo para unir varios ejemplares, sino que también es una forma de protección, ya que aquí se emplean encuadernaciones con materiales rígidos y estructuralmente más reforzadas en comparación con las sencillas encuadernaciones rústicas que originalmente vienen con las revistas. Y también esta forma de agrupación es una forma de gestión y manejo de un acervo que ayuda a la organización de los documentos de manera grupal. Finalmente, el último apartado de este capítulo aborda una forma de descripción, incluye una ficha descriptiva para las encuadernaciones con la finalidad de servir de guía para el registro de información para cualquier persona interesada en el tema. Esto es básicamente lo que contiene de manera súper resumida el capítulo. Los invitamos a que lean pues, el libro en su conjunto. Yo creo que es una forma integral de poder abordar estos objetos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Ahora me corresponde darle la palabra a la autora de un artículo que aborda las publicaciones de geografía a lo largo de 80 años, desde 1910 hasta 1990. Se trata de Patricia Gómez Rey. Hola, Patricia, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos acompaña. Para mí es un placer el haber colaborado con ustedes. Agradezco mucho la invitación de las y el coordinador de la obra, que creo que es una obra importante, ¿no? Por todo lo que aborda y que se ha venido explicando, sino también porque pues quedaron incluidas las disciplinas. En este caso son las publicaciones periódicas de geografía, efectivamente de 1910 a 1990, y haré algunos comentarios, no se logrará profundizar en todo el trabajo. Para llevar a cabo el estudio se revisaron diversas bases de datos como Latindex y Biblat, así como de la Biblioteca y de la Hemeroteca de la UNAM y también de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, digamos, entre otras.
Y yo quisiera mencionar que de 1910 a 1990 circuló un total de 15 publicaciones periódicas especializadas en geografía, editadas en México, y solo el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística surgió fuera de este periodo. El boletín aparece en 1839. Y junto con la revista geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia e investigaciones geográficas del Instituto de Geografía, así como la revista Geografía Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo, son las únicas publicaciones de geografía que se continúan editando. Sabemos que la mayoría desaparecieron. Aquí quiero también destacar que se ha hecho mención en publicaciones en el extranjero, que en el caso del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística está considerada como la serie geográfica más antigua de todo el mundo, publicada bajo un solo título. De ahí podemos ver y destacar su importancia. La mayor parte de las publicaciones de esta época que venimos mencionando fueron creadas por distintas asociaciones científicas geográficas, como ya lo mencioné, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así también el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Academia Nacional de Historia y Geografía, la Unión de Geógrafos Progresistas AC y el Colegio Mexicano de Geografía AC también, ¿no? 6 publicaciones se originaron en 3 centros educativos. Eso también es importante destacar. Por supuesto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Autónoma Chapingo del Estado de México. La UNAM fue la que editó 4 3 de ellas en el Instituto de Geografía. Empieza con la Revista Mexicana de Geografía, que después se va transformando, surge en 1940 esa primera revista del Instituto de Geografía. Entonces son 3 las que va a editar el Instituto de Geografía y una la Facultad de Filosofía y Letras, el Anuario del Colegio de Geografía. Claro, esto enmarcado, digamos, dentro de los proyectos editoriales de la universidad y en el caso del Anuario del Colegio de Geografía, dentro pues de la renovación, digamos, de la misma estructura de la Facultad de Filosofía y Letras, que echa a andar también su área editorial hacia 1960. Con menor presencia, el Estado también funda 2 revistas en la Secretaría, una en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que se llamaba Revista de Estadística y Geografía, y que después ya nada más quedará con el nombre de Revista de Geografía cuando se establece el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, que nosotros conocemos, ¿no? Y dentro de este cuerpo, digamos, de revistas, de estas 15 revistas que van apareciendo, hay una sola que aparece con un editor independiente, y es el Magazine de Geografía Nacional, que va a aparecer en 1925. Se publicaron muy pocos números, y finalmente este magazine es la versión en español del famoso National Geographic Magazine, que en su origen va a ser impulsado por geógrafos norteamericanos, ¿no? Por la Asociación de Geógrafos Norteamericanos. También quisiera comentar que el mayor número de revistas que aparecieron después de la década de 1930, ¿no? Y gran parte de ellas se caracterizaron por su nivel de especialización acorde a la naturaleza epistémica de la geografía ya del siglo XX, ¿no? Aunque algunas publicaciones periódicas de geografía fueron de vida de una corta vigencia, todas formaron parte del proceso de institucionalización académica y profesionalización de la disciplina. Entre estas, por ejemplo, destaca el Anuario del Colegio de Geografía, que alcanzó una gran difusión debido pues al cuidado que se tuvo en el intercambio con numerosas asociaciones científicas y centros educativos afines del mundo. En ese sentido, el anuario puedo considerar
que abrió el camino para la internacionalización de la geografía mexicana. Claro, no menos importante también van a ser las revistas que va a empezar a editar el Instituto de Geografía, algunas de vida corta y otras, como ya comenté, todavía una de ellas permanece, ¿no? También, digamos, contribuyeron a ese proceso de internacionalización del conocimiento geográfico que se venía, desarrollando en el país. También quisiera mencionar el radio de influencia directa de las publicaciones, ¿no? Que fue distinto. A nivel continental, por ejemplo, destaca la memoria de la Academia Nacional de Geografía e Historia, de Historia y Geografía, y la revista geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Una de las revistas que tuvo una circulación muy local fue la que editó la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y a nivel nacional podemos decir que es el resto de las revistas que fueron apareciendo. Y un poco, digamos, para cerrar, quisiera mencionar que las publicaciones periódicas de geografía cumplieron una función esencial en la difusión y divulgación del conocimiento geográfico generado en México y otras partes del mundo. Y los invito a ustedes a, pues, que conozcan el libro, lean el libro, las diversas partes que contiene el libro. Y en el caso de este capítulo sobre las publicaciones de geografía, pues bueno, ahí encontrarán también que a rasgos generales se hablan sobre el contenido de cada una de estas revistas, de las 15 revistas de geografía que aparecen durante este periodo. Muchísimas gracias, les agradezco su atención. Muchas gracias, Patricia, por esta excelente reseña de un capítulo, bueno, pues que aborda un periodo largo, pero y muy interesante también y muy importante dentro de las revistas científicas. Ahora, por favor, le cedo la palabra a nuestra última autora que presenta el día de hoy, que es Loret Godinas, quien escribió acerca de las revistas bibliográficas. Hola, Loret, adelante. Muchísimas gracias por esta invitación a hablar finalmente de un capítulo que, antes que nada, me toca a mí agradecer a las autoras y a Rodrigo la invitación por participar, porque fue realmente un capítulo que disfruté muchísimo, ¿no? Que me obligó a, diríamos, clavarme en los pormenores de la historia de la disciplina, porque no se puede hacer una historia de las revistas, un artículo, una reflexión sobre revistas bibliográficas, sin también meternos con esa cuestión de cómo las disciplinas finalmente y su evolución van marcando las publicaciones que emergen para dar cuentas de ellas, y hay una especie de relación de retroalimentación en los que las disciplinas avanzan gracias a las publicaciones y las publicaciones avanzan a medida que avanzan, que van progresando en su desarrollo las distintas disciplinas. Y eso pasó muchísimo de manera muy, muy clara con las revistas bibliográficas, ¿no? Finalmente, los libros y las revistas no se publican en el vacío, como bien dice Philip G. Albach, ¿no? Y que hay alrededor de las publicaciones toda una serie de factores que es importantísimo tomar en cuenta para que se pueda llevar a cabo de cierta manera un estudio real, ¿no? No solo de la publicación, sino de todo lo que esta implica para las disciplinas en las que se desarrolla. Y por supuesto, este capítulo pues me permitió, digamos, estudiar, por ejemplo, en la evolución cómo la bibliografía científica en México va de la mano con la publicación de las primeras grandes bibliografías, no biobibliografías, sino las bibliografías cronológicas, y la creación, por supuesto, que se une muy bien con lo que nos comentó Ramona, ¿no? Sobre el SILC, que es la creación de todo ese esfuerzo mundial por la bibliografía, que fue un elemento muy interesante. México se sube al tren y ahí sale la primera gran revista
científica de bibliografía, que es el Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano, al que sigue casi inmediatamente como órgano de difusión de lo que hace la Biblioteca Nacional de México bajo la dirección de Vigil, que es el Boletín de la Biblioteca Nacional de México. Pero también fue muy interesante para mí poder observar, digamos, en ese estudio pormenorizado de cómo vivieron las revistas bibliográficas, cómo finalmente digamos, desaparecer el marco de comunidad económica relativa en el que vivió la Biblioteca Nacional, digamos, como un órgano que recibió el cobijo institucional de la Secretaría de Fomento y de Instrucción posteriormente. Con la revolución va cambiando el panorama y entonces digamos, ese canal normal que es la Biblioteca Nacional para la investigación bibliográfica se va de cierta manera diluyendo y empiezan a surgir entonces otras revistas bibliográficas que ya no son, digamos, revistas emanadas desde la Biblioteca Nacional, sino desde otras instancias que reciben más apoyo del gobierno para la publicación, como por ejemplo el Boletín del Archivo General de la Nación, auspiciado, por supuesto, por el Archivo General de la Nación, pero que empieza a publicar revistas, artículos sobre una serie de temas que no solo tienen que ver con materiales archivísticos. Y, por supuesto, ¿no? Muy interesante en esta revisión los vínculos intrínsecos que vemos entre la bibliografía y la bibliotecología, de tal manera que, salvo cuando la bibliotecología se convierte en, digamos, por lo menos de forma parcial, en estudios de la información, es muy difícil ver la diferencia real en las publicaciones entre las publicaciones bibliográficas y las bibliotecológicas, como se ve muy bien en los órganos de publicación que surgen a raíz de los esfuerzos, ¿no? de creación de un departamento de investigación que apoya a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente la transformación en un instituto de investigación de lo que fue durante mucho tiempo un centro universitario de investigación bibliotecológica, ¿no? Y finalmente, la culminación de este proceso fue, digamos, la llegada natural y ahora que hemos hecho esta investigación, es el momento de hablar de la nueva revista que se creó en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, justamente ya a partir de las nuevas pautas de una revista científica. O sea, ¿qué es una nueva revista científica que hable de bibliografía como bibliográfica y qué tiene que tener esta revista de bibliográfica para responder a los nuevos criterios de la publicación científica y, por supuesto, reflejar los cambios que ha habido en nuestra disciplina bibliográfica? Y de ahí que el artículo, digamos, cierra con, dentro de esa cronología, con del boletín del IBE a bibliográfica y digamos, el proceso de construcción de una nueva revista científica basada en parámetros de evaluación modernos que nos han permitido, por supuesto, entrar digamos, con la cabeza alta en muchos índices y seguir progresando, digamos, en esta indización, que es la que ubica la cultura escrita latinoamericana y en particular la cultura escrita desde México como, digamos, un lugar importante para el estudio de los fenómenos bibliográficos lato sensu, es decir, básicamente el scope de bibliográfica, que es todo lo que tiene que ver con la cultura escrita en el mundo y a través, digamos, de las épocas. Y finalmente decir que las conclusiones a las que me permitió llegar este capítulo, que lo repito, fue realmente una invitación que agradezco muchísimo porque la reflexión que surgió a partir de ahí fue para mí realmente muy iluminadora. Es que, en primer lugar, creo yo, hay que considerar como un factor fundamental para publicación de revistas bibliográficas que las instituciones que auspician esas publicaciones
y que los fondos que se asignen sean seguros, ¿no? Que solo esto puede asegurar, garantizar el proceso editorial y la publicación oportuna. Ahora bien, antes la publicación oportuna era un valor simbólico, pero ahora con los procesos de evaluación es, por supuesto, un elemento obligatorio para ser considerado en el ámbito de la bibliometría. Finalmente, en segundo lugar, perdón, creo que es muy importante pensar que es muy difícil separar las publicaciones bibliotecológicas de las bibliográficas, salvo aquellas que claramente están versadas en la historia, en los estudios de la información propiamente dicha, que ni siquiera tomé en cuenta para esta revisión. Y finalmente, que es muy importante que las revistas de bibliografía tengan un público cautivo y, por supuesto, para muchos el público cautivo es el de la docencia, es decir, en la relación maestros-alumnos y la recomendación de publicaciones para leer, tenemos, digamos, un público natural para las revistas y eso ha hecho que muchas de las revistas auspiciadas por la SEP, por las escuelas de bibliotecarios, etcétera, digamos, hayan durado durante tanto tiempo, se hayan publicado durante tanto tiempo y hayan tenido una vida tan larga y profusa, puesto que, por supuesto, tienen su público cautivo para el consumo de textos que augura una recepción oportuna para la revista y finalmente una pervivencia editorial. Y creo finalmente que en este proceso de aprendizaje que fue digamos, cómo llegar de las primeras a nuestra revista bibliográfica. He logrado, gracias a esa revisión, justamente apuntalar mejor que finalmente somos el resultado de lo que aprendemos y que en los procesos de aprendizaje a veces hay logros que nos ayudan a decir que estamos en el buen camino, hay errores que nos ayudan a corregirlos para ser mejores, pero que este proceso ha hecho que, creo yo, el día de hoy, después de 5 años completos, prácticamente 6 años, la próxima semana ya se publicará el volumen 2 el número 2 del año 6, pues, bibliográfica, que es, digamos, el enano en los hombros de gigantes de sus predecesores, pues es una revista fortalecida por esta experiencia bibliográfica de la nación mexicana. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que el público lector, a quien saludo con mucho gusto, disfrute de verdad el libro en su conjunto, que es muy interesante, pero también esa forma de revisar la evolución a través de las publicaciones periódicas que han generado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Loret. Sin duda, después de estas excelentes presentaciones, quienes nos están viendo pueden constatar la riqueza de los abordajes que se ha permitido incluir este libro para conocer las revistas científicas del país y que contribuye también a recuperar el pasado de nuestra ciencia nacional. Entonces, creo yo, una excelente ventana para asomarse, para trabajar esto y para hacer una reflexión también hacia el futuro, los retos que implica también el patrimonio hemerográfico, que tal como lo mencionaron también Angélica y Ana, pues también significa muchos retos de conservación, de preservación, de difusión, pero bueno, estamos trabajando en eso y justamente de eso se ha tratado este libro, de eso se ha tratado esta presentación también. Gracias a todos por su escucha. Adelante, Dalia. Gracias, Elena. Sí, bueno, para finalizar rápidamente 3 puntos. Primero, nuevamente agradecer, en primer lugar, a las autoridades del instituto que por medio de difusión cultural podemos organizar esta presentación institucional de un libro que además es editado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, sede de esta investigación, pero también quiero agradecer a Elena y a Rodrigo, coordinadores que trabajamos de verdad con mucho esfuerzo para lograrlo, y cada autor es testigo del trabajo personal que hicimos para solicitar
un capítulo a partir de un diseño realmente muy bien pensado y muy detallado de una obra que pudiera ser útil para los investigadores y estudiosos en este tema. Agradecer al departamento editorial. De verdad, yo quedé muy contenta, visto desde el punto de vista de una exeditora, con el trabajo editorial de este libro. Bueno, aquí está físicamente. El diseño editorial y formación de interiores de Tonatiu Trejo, y bueno, la coordinación editorial de Josué Broca, con todos los que colaboraron en las distintas etapas de corrección. Y para finalizar, no sé si pudiéramos proyectar rápidamente, gracias. Vamos a tener en octubre la última actividad de este proyecto de 3 años arduos, en el que precisamente los colaboradores del proyecto, Rodrigo, Elena y yo, pues queremos transmitirles no solo estos temas que ven aquí con estos objetivos, sino realmente nuestra experiencia de los años que tenemos en investigación sobre revistas científicas. Queremos llamar la atención con este curso, como dice en el programa, está en la página del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, llamar la atención sobre la revista como objeto de estudio histórico, su potencial para investigaciones que tomen en cuenta tanto su forma como su contenido, desde disciplinas como de la historia de la edición e historia de la ciencia, lo van a ver ahí en el programa. Para ello se plantea la idea general de un ecosistema de publicación periódica científica que permite ubicarla y explicarla en distintos contextos en los que se crea, se utiliza y finalmente se resguarda, y la idea específica de un modelo de edición. Y bueno, pues aquí están el objetivo general, los objetivos específicos proyectados, pero yo los invito en realidad a ver en la página del instituto el detalle, los días, es 5 días en el mes de octubre, es en línea, es gratuito, y bueno, pues la verdad es que tenemos muchas ganas de transmitir pues lo que hemos, ya nuestro trabajo, nuestro largo ya trabajo a lo largo de estos años sobre las revistas científicas. Hay un comentario en las redes de Victoria, nos dice gracias por compartir, realmente un cúmulo de información valiosa, gracias a los y las participantes. Muchas gracias, Victoria. Pues bueno, con esto cerramos este evento. De verdad les agradezco a los autores que se dieron el tiempo de acompañarnos. No repito sus nombres, pero les agradezco mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a quienes participaron en esta presentación. No me resta más que comentarles que es posible adquirir el libro en la tienda en la librería Ignacio Osorio, que está en el entrepiso de la Biblioteca Nacional de México. También les cuento que en un par de semanas estará disponible en la tienda en línea de la UNAM. Les colocamos los datos de la librería en la descripción de esta transmisión, así que no se queden sin su ejemplar. Siempre preguntan por los descuentos. Hay el 50% de descuento a la comunidad universitaria, así que traigan su credencial si son de la comunidad. Agradezco también mucho al público que nos acompañó. Les recordamos que este diálogo está disponible por este medio y en el canal de YouTube. Y aprovecho para recordarles que la próxima semana tendrá lugar Ratones de Biblioteca. La charla próxima se titula De Memorias, Visiones y Diarios Ilustrados, presencia del Paricutín en la Biblioteca Nacional de México, y presenta la doctora Rebeca Barquera. Así que no se la pierdan el próximo jueves 7 de septiembre de 2023. Gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, hasta luego.